Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y hoy continúo leyéndoles esta compilación llamada Los gusanos de la tierra y otros relatos de horror sobrenatural. Espero que la estén disfrutando. Pónganse cómodos, cómodas y comencemos. El Valle del Gusano, Robert Irving Howard, Weird Tales, 1934. Les hablaré de Niord y el gusano. Han oído la historia bajo muchas formas distintas antes. En ellas el héroe se llamaba Tyr, o Perseo, o Sigfrido, o Beowulf, o San Jorge. Pero fue Niord quien se encontró con la abominable cosa demoníaca que salió arrastrándose repugnantemente del infierno, y de cuyo encuentro surgió el ciclo de relatos heroicos que ha ido girando por todas las eras hasta que la misma esencia de la verdad se ha perdido y ha pasado al limbo de las leyendas olvidadas. Sé de lo que hablo, pues yo fui Niord. Mientras yazgo esperando la muerte que se arrastra lentamente sobre mí como una babosa ciega, mis sueños se llenan con visiones deslumbrantes y con la pompa de la gloria. No es con la vida gris y afligida por las enfermedades de James Allison con lo que sueño, sino con todas las figuras resplandecientes de espléndida nobleza que le han precedido, y con las que le sucederán, pues he atisbado débilmente no solo las figuras que han dejado su rastro antes, sino también las figuras que vendrán después, como un hombre en un largo desfile atisba en la lejanía la hilera de figuras que le preceden doblando una remota colina, recortándose como una sombra contra el cielo. Yo soy uno de ellos, y todo el despliegue de figuras, formas y máscaras que han sido, que son, y que serán las manifestaciones visibles de ese espíritu elusivo, intangible pero vitalmente existente, está ahora desfilando ante el fugaz y temporal nombre de James Allison. Cada hombre y cada mujer del mundo es parte y todo de una caravana similar de formas y seres, pero no pueden recordarlo. Sus mentes no pueden saltar los breves y horribles abismos de negrura que existen entre esas formas perecederas, como tampoco recuerdan que el espíritu, alma o ego, al prolongarse, se sacude sus máscaras carnales. Yo lo recuerdo. ¿Por qué puedo recordarlo? Es lo más extraño de todo. Pero mientras yazgo en las alas negras de la muerte, desplegándose lentamente sobre mí, todos los pálidos pliegues de mis vidas anteriores desaparecen ante mis ojos, y me reconozco en muchas formas y guisas: fanfarrón, jactancioso, temible, adorable, estúpido, todo lo que los hombres han sido o serán. He sido hombre en muchos países y muchas circunstancias, pero, y he aquí una cosa extraña, mi estirpe de reencarnaciones sigue directamente un cauce inflexible. Nunca he sido otra cosa que un hombre de esa raza inquieta que los hombres llamaban antaño nórdicos o arios, y que hoy se llaman con muchos nombres y denominaciones. Su historia es mi historia. Desde el primer gemido lloriqueante de un cachorro de mono blanco sin pelo en la desolación del Ártico, hasta el estertor moribundo del último y degenerado producto de la civilización final en alguna oscura e impredecible época futura. Mi nombre ha sido Hjalmar, Tyr, Bragi, Bran, Orsa, Eric y Juan. Recorrí con las manos enrojecidas las calles de Roma detrás de Breno, el de la cabellera dorada. Vagabundeé por los huertos invadidos con Alarico y sus godos cuando el fuego de las villas incendiadas iluminó la tierra, como si fuera de día, y un imperio dio sus últimas boqueadas bajo nuestras sandalias. Avancé espada en mano a través de la espuma de la galera de Hengist, para poner los cimientos de Inglaterra con sangre y pillaje. Cuando Leif el afortunado avistó las anchas playas blancas de un mundo inimaginado, yo estaba a su lado en la proa del barco dragón, mi barba dorada flotando al viento, y cuando Godofredo de Bouillon condujo a sus cruzados sobre las murallas de Jerusalén,
Yo iba entre ellos con mi yelmo de acero y mi cota de malla. Pero no es de ninguna de estas cosas de la que quiero hablar. Quiero llevarlos de vuelta conmigo a una época al lado de la cual la de Breno y Roma es como el ayer. Quiero hacerlos retroceder, no simples siglos y milenios, sino épocas y eras perdidas, inconcebibles para los más radicales filósofos. Oh, lejos, lejos, muy lejos. Deben aventurarse en el pasado remoto antes de traspasar las fronteras de mi raza de ojos azules y cabello dorado, vagabundos, asesinos, amantes, aficionados a la rapiña y al viaje. Es la aventura de Njord, el azote del gusano, lo que quiero contar. La raíz de todo un ciclo de relatos heroicos que todavía no ha alcanzado su final. La escalofriante realidad subyacente que acecha detrás de los mitos de dragones, demonios y monstruos distorsionados por el tiempo. Pero no hablaré solo a través de la boca de Njord. Soy James Allison, tanto como soy Njord, y a medida que desarrollo el relato, interpretaré algunos de sus pensamientos, sueños y actos a través de la boca del yo moderno, de manera que la saga de Njord no sea un caos sin sentido para ustedes. Su sangre es la suya, para quienes son hijos de los arios, pero un enorme y brumoso abismo de eones se abre terrible entre ambos, y los actos y sueños de Njord son tan extraños para sus actos y sueños como el bosque primordial infestado de leones es extraño para la calle de una ciudad de blancas paredes. Fue un mundo muy extraño aquel en que Njord vivió, amó y luchó. Hace tanto que incluso mi memoria de eones no puede reconocer el paisaje. Desde entonces la superficie de la tierra ha cambiado, no solo una vez, sino 2 decenas de veces. Los continentes se han alzado y hundido, los mares han cambiado su lecho y los ríos su curso, los glaciares se han acumulado y desaparecido, y las mismas estrellas y constelaciones se han alterado y movido. Fue hace tanto que el país de origen de mi raza todavía estaba en Nordheim, pero los épicos desplazamientos de mi pueblo ya habían empezado, y las tribus de ojos azules y pelo dorado vagaban hacia el este y el sur y el oeste, en viajes de siglos que les llevaban alrededor del mundo y dejaban sus huesos y sus huellas en tierras extrañas y desiertos desolados. En una de estas migraciones pasé de la infancia a la edad adulta. Mi conocimiento del hogar norteño se reducía a oscuros recuerdos, semejantes a sueños medio recordados, de llanuras de nieve blanca y segadora, de grandes fuegos rugiendo en el círculo de tiendas de piel, de cabelleras doradas volando agitadas por vientos enormes, y de un sol que se ponía en un fresco de colores chillones y nubes carmesí, refulgiendo sobre la nieve pisoteada, donde figuras oscuras e inmóviles yacían en charcos más rojos que el crepúsculo. Ese último recuerdo destacaba sobre los demás. Era el campo de Jotunheim. Me dijeron en años posteriores, donde acababa de librarse aquella terrible batalla, que fue el Armagedón del pueblo Aesir, tema de un ciclo de canciones heroicas durante largas eras, y que todavía pervive en oscuros sueños de Ragnarok y Goether Daemerung. Yo contemplé aquella batalla siendo un niño lloriqueante, así que debí de haber vivido hacía... Pero no nombraré la época, pues me llamarían loco, y los historiadores y los geólogos a la par se levantarían para discutírmelo. Pero mis recuerdos de Nordheim eran escasos y débiles, empalidecidos por recuerdos de aquel larguísimo viaje en el que había transcurrido mi vida. No habíamos seguido un rumbo fijo, sino que habíamos avanzado siempre hacia el sur. A veces nos habíamos detenido un tiempo en valles fértiles o en ricas llanuras atravesadas por ríos, pero siempre volvíamos a retomar la senda, y no siempre debido a la sequía o el hambre.
A menudo abandonábamos regiones rebosantes de caza y grano silvestre para internarnos en desiertos. En nuestro caminar avanzábamos incesantemente, impulsados solo por nuestra inquietud caprichosa, pero siguiendo ciegamente una ley cósmica, cuyo funcionamiento nunca comprendimos, como no puede comprender el ganso silvestre porque vuela alrededor del mundo, hasta que por fin llegamos al país del gusano. Iniciaré el relato en la época en que llegamos a las colinas cubiertas de bosques, apestando a podredumbre y bulliciosas con la vida nueva, donde los tambores de un pueblo salvaje retumbaban incesantemente durante toda la noche cálida y jadeante. Aquella gente salió a nuestro paso, hombres bajos y de constitución fuerte, de pelo negro, pintados, feroces pero indiscutiblemente blancos. Conocíamos su estirpe de antaño, eran pictos y de todas las razas extranjeras eran la más feroz. Habíamos conocido a su especie antes en bosques frondosos y en valles altos junto a lagos montañosos, pero habían pasado muchas lunas desde aquellos encuentros. Creo que aquella tribu en particular representaba la rama más oriental de la raza. Eran los más primitivos y feroces que yo hubiera visto. Ya exhibían apuntes de características que he observado entre los negros salvajes en los países selváticos, aunque solo habían habitado en este entorno durante algunas generaciones. La jungla abismal los devoraba. Estaban aniquilando sus características esenciales y dándoles forma nueva en su propio y horrible molde. Estaban derivando hacia la caza de cabelleras, y el canibalismo apenas estaba a un paso de distancia, que creo que debieron dar antes de extinguirse. Estas cosas son añadidos naturales de la jungla. Los pictos no las aprendieron de los pueblos negros, pues entonces no había negros en aquellas colinas. En años posteriores sí subieron desde el sur, y los pictos primero los esclavizaron y luego fueron absorbidos por ellos. Pero mi saga de Niord no tiene que ver con eso. Llegamos a aquel brutal país montañoso, con sus vociferantes abismos de salvajismo y de negro primitivismo. Éramos una tribu entera marchando a pie. Los viejos lobunos con sus largas barbas y sus miembros enjutos, los guerreros gigantescos en su esplendor, los niños desnudos correteando alrededor de la fila, las mujeres con despeinados rizos dorados cargando bebés que nunca lloraban, a menos que fuera para gritar de pura rabia. No recuerdo nuestro número, excepto que éramos cerca de 500 hombres aptos para la lucha. Y por hombres aptos para la lucha me refiero a todos los varones, desde el niño que apenas tiene fuerzas para levantar un arco, hasta el más viejo de los viejos. En aquella época salvajemente feroz, todos éramos luchadores. Nuestras mujeres, si se veían en la obligación, luchaban como tigresas, y he visto a un bebé que todavía no tenía edad para articular palabra alguna, girar la cabeza y hundir sus dientes en el pie que aplastaba su vida. Oh, sí, éramos luchadores. Les hablaré de Niord. Me siento orgulloso de él, aún más cuando pienso en el insignificante y tullido cuerpo de James Allison, la máscara fugaz que ahora llevo. Niord era alto, de anchos hombros, esbeltas caderas y miembros poderosos. Sus músculos eran largos y abultados, denotando resistencia y velocidad, además de fuerza. Podía correr todo el día sin cansarse, y poseía una coordinación que hacía de sus movimientos un borrón de velocidad cegadora. Si les contara toda la extensión de su fuerza, me tomarían por mentiroso. Pero hoy en día no hay ningún hombre en la tierra lo bastante fuerte para doblar el arco que Niord manejaba con facilidad. El lanzamiento de flecha más largo del que existe constancia es el de un arquero turco que envió una saeta a 440 metros. No había ningún mozuelo en mi tribu que no fuera capaz de superar esa distancia. Mientras entrábamos en la región selvática, oímos los tambores resonando a través del valle misterioso que dormitaba entre las brutales colinas, y en una meseta ancha y abierta nos encontramos con nuestros enemigos.
No creo que aquellos pictos nos conocieran, ni siquiera por leyendas, o no se habrían apresurado tan abiertamente al ataque, aunque nos superaban en número. Pero no hubo ningún intento de emboscada. Cayeron en tropel desde los árboles, bailando y cantando sus canciones de guerra, gritando sus bárbaras amenazas. Nuestras cabezas colgarían de sus chozas y nuestras mujeres de pelo dorado concebirían a sus hijos. ¡Jo, jo, jo! ¡Por Ymir! Fue Njord quien se rió entonces, no James Allison. Así nos reímos los aesires al oír sus amenazas, con una risa profunda y estruendosa que brotaba de pechos anchos y poderosos. Nuestra senda estaba trazada con sangre y cenizas a través de muchas regiones. Éramos los asesinos y los saqueadores que cruzábamos el mundo espada en mano, y que esta gente osara amenazarnos despertó nuestro burdo sentido del humor. Nos lanzamos a su encuentro, desnudos excepto por nuestras pieles de lobo, blandiendo nuestras espadas de bronce, y nuestros cánticos fueron como el trueno que ruge en las colinas. Ellos nos enviaron sus flechas, y nosotros les devolvimos su descarga. No podían igualarnos en la arquería. Nuestras flechas silbaron en nubes cegadoras entre ellos, derribándolos como hojas de otoño, hasta que aullaron y espumajearon como perros rabiosos, y cargaron para enzarzarnos cuerpo a cuerpo. Y nosotros, enloquecidos con la alegría del combate, abandonamos nuestros arcos y corrimos a recibirlos, como un amante corre hacia su amada. Por Ymir fue una batalla para volverse loco y emborracharse con la matanza y la furia. Los pictos eran tan feroces como nosotros, pero nuestro físico era superior. Teníamos más astucia y un cerebro más desarrollado para el combate. Vencimos porque éramos una raza superior, pero no fue una victoria fácil. Los cadáveres cubrieron la tierra empapada de sangre, pero por último cedieron, y los cegamos mientras huían hasta el mismo borde de los árboles. Hablo de aquella batalla con palabras débiles. Soy incapaz de describir la locura, el hedor del sudor y la sangre, el esfuerzo doloroso y jadeante. Cómo quebrantamos los huesos con golpes poderosos, cómo desgarramos y cortamos la carne viva. Y por encima de todo el despiadado salvajismo abismal del episodio, en el cual no hubo reglas ni orden, y cada hombre luchó como quiso o como pudo. Si fuera capaz, retrocederían horrorizados. Incluso el yo moderno, sabedor de mi estrecha relación con aquella época, se siente horrorizado por aquella carnicería. La piedad todavía no había nacido, excepto bajo la forma de algún capricho individual, y las reglas de la guerra todavía no habían sido ni soñadas. Era una época en la que cada tribu y cada hombre luchaba con dientes y zarpas desde el nacimiento hasta la muerte, y nadie daba ni esperaba piedad. Así que aniquilamos a los pictos que huían, y nuestras mujeres salieron al campo para abrir la cabeza con piedras a los enemigos heridos, o para cortarles el cuello con cuchillos de cobre. No torturábamos, no éramos más crueles de lo que exigía la vida. La regla de la vida era ser implacable, pero hoy en día hay más crueldad sin motivo de la que nosotros soñamos jamás. No fue una sed de sangre caprichosa la que nos hizo asesinar a los enemigos heridos y cautivos. Fue porque sabíamos que nuestras posibilidades de supervivencia se incrementaban con cada enemigo muerto. Pero ocasionalmente había algún rasgo de piedad individual. Y así ocurrió en aquella batalla. Yo había estado enfrascado en el duelo con un enemigo especialmente valiente. Su desgreñada mata de cabello negro apenas me llegaba hasta la barbilla, pero era una masa sólida de músculos de acero, y un relámpago apenas podría moverse más rápido. Tenía una espada de hierro y un escudo forrado de piel. Yo tenía una cachiporra con la cabeza nudosa. Fue una pelea tal que sació incluso mi alma ansiosa de combate. Yo ya sangraba por una docena de heridas superficiales antes de que uno de mis terribles golpes aplastara su escudo como si fuera de cartón.
y un instante después mi cachiporra rebotó contra su cabeza desprotegida. Ymir, incluso ahora me río y me maravillo por la dureza del cráneo de aquel Picto. Los hombres de aquella época estaban hechos de una madera muy fuerte. Ese golpe debería haber derramado sus sesos como si fueran agua. Al menos abrió espantosamente su cabellera, dejándole inconsciente sobre el suelo donde yo le abandoné, suponiendo que estaba muerto mientras me unía a la matanza de los guerreros en fuga. Cuando regresé, apestando a sudor y sangre, mi porra repugnantemente cubierta de sangre y sesos, observé que mi adversario estaba recuperando la conciencia y que una muchacha desnuda de cabellera desordenada se preparaba para administrarle el golpe de gracia con una piedra que apenas podía levantar. Un capricho indefinido me hizo detener el golpe. Había disfrutado de la pelea y admiraba la cualidad resistente de su cráneo. Instalamos el campamento a escasa distancia, quemamos a nuestros muertos en una gran pira, y después de saquear los cadáveres del enemigo, los arrastramos por la meseta y los arrojamos a un valle para que sirvieran de festín a las hienas, los chacales y los buitres que se estaban reuniendo. Aquella noche mantuvimos una guardia alerta, pero no fuimos atacados. Aunque muy lejos, en la jungla, pudimos distinguir el rojo resplandor de los fuegos y pudimos oír débilmente, cuando el viento cambiaba, el latido de los tambores y gritos y chillidos demoníacos, ya fueran lamentos por los muertos o simples berridos animales de furia. Tampoco nos atacaron en los días siguientes. Vendamos las heridas de nuestro cautivo y pronto aprendimos su lengua primitiva, que sin embargo era tan distinta de la nuestra que no puedo concebir que los dos idiomas tuvieran alguna vez una fuente común. Su nombre era Grom, y se jactaba de ser un cazador y luchador. Hablaba libremente y no guardaba rencor, ofreciéndonos una amplia sonrisa que mostraba dientes parecidos a colmillos, mientras sus pequeños ojos brillaban bajo la enmarañada cabellera negra que caía sobre su estrecha frente. Sus extremidades eran de un grosor casi simiesco. Estaba muy interesado en sus captores, aunque nunca pudo entender por qué le habíamos perdonado. Hasta el final siguió siendo un misterio inexplicable para él. Los Pictos obedecían la ley de la supervivencia, incluso de forma más estricta que los Aesires. También eran más prácticos, como demostraban sus hábitos más sedentarios. Nunca merodeaban de forma tan ciega o tan remota como lo hacíamos nosotros, pero en todos los aspectos nosotros éramos una raza superior. Grom, impresionado por nuestra inteligencia y nuestras cualidades combativas, se ofreció voluntario para ir a las colinas y negociar la paz con su pueblo. Para nosotros era irrelevante, pero le dejamos marchar. Todavía no se había concebido la esclavitud. Así que Grom volvió con su pueblo y nos olvidamos de él. Excepto que yo fui un poco más cauteloso cuando iba de caza, previendo que pudiera estar al acecho para clavarme una flecha en la espalda. Un día oímos un estrépito de tambores, y Grom apareció al borde de la jungla, su cara dividida por su sonrisa de gorila, con los jefes de los clanes pintados, vestidos de pieles y tocados de plumas. Nuestra ferocidad les había impresionado, y el que hubiéramos perdonado a Grom les había impresionado aún más. No podían entender la indulgencia. Evidentemente les concedíamos tan escaso valor que ni siquiera nos molestábamos en matar a uno de ellos cuando estaba en nuestro poder. Así que se hizo la paz, tras celebrar muchas conferencias, y se juró con muchos juramentos y rituales extraños. Nosotros jurábamos solo por Ymir, y un Aesir nunca rompía su palabra, pero ellos juraban por los elementos, por el ídolo que se sentaba en la choza fetiche donde los fuegos ardían eternamente y una bruja reseca golpeaba un tambor forrado de cuero durante la noche, y por otro ser demasiado terrible para ser nombrado.
Entonces todos nos sentamos alrededor de los fuegos y roímos tuétanos, y bebimos una pócima ardiente que destilaban del grano silvestre. Y hay que admirarse de que la fiesta no terminase en una masacre generalizada, pues ese licor llevaba demonios dentro, y hacía que los gusanos se retorcieran en nuestro cerebro. Pero nuestra enorme borrachera no produjo ningún daño. Y a partir de entonces habitamos en paz con nuestros bárbaros vecinos. Nos enseñaron muchas cosas, y aprendieron aún más de nosotros. Nos enseñaron a trabajar el hierro, a lo cual se habían visto obligados por la ausencia de cobre en aquellas montañas, y rápidamente lo superamos en ello. Visitábamos libremente sus aldeas, que eran apelotonamientos de chozas con muros de barro en los claros de las cumbres, bajo la sombra de grandes árboles, y les permitíamos venir a voluntad a nuestro campamento, desordenadas hileras de tiendas de piel sobre la meseta donde habíamos librado la batalla. Nuestros jóvenes no se interesaban por sus achaparradas mujeres de ojuelos pequeños, y nuestras delgadas muchachas de miembros esbeltos y cabellos dorados no se sentían atraídas por los salvajes de pecho peludo. El trato a lo largo de los años habría reducido la repulsión por parte de ambos bandos, hasta que las dos razas se hubieran fusionado para formar un pueblo híbrido. Pero mucho antes de que llegara ese momento, los aesires se levantaron y partieron, desapareciendo en las brumas misteriosas del sur hechizado. Sin embargo, antes de que se produjera ese éxodo, llegó el horror del gusano. Yo solía cazar con Grom, y él me había llevado a valles amenazadores y deshabitados, y me había hecho ascender montes silenciosos donde ningún hombre había puesto el pie antes que nosotros. Pero había un valle perdido entre los laberintos del sudoeste, al cual no quería ir. Fragmentos de columnas destrozadas, reliquias de una civilización olvidada se levantaban entre los árboles del fondo del valle. Grom me los mostró mientras estábamos en los acantilados que flanqueaban el valle misterioso, pero no quiso bajar, y me disuadió cuando quise ir solo. No hablaba con claridad del peligro que acechaba allí, pero era mayor que el de la serpiente o el tigre, o los elefantes que bramaban y ocasionalmente llegaban en tropeles devastadores desde el sur. De todas las bestias, me dijo Grom con las guturales de su lengua, los pictos solo temían a Sata, la gran serpiente, y evitaban la selva donde vivía, pero había otra cosa que temían, y estaba de alguna forma relacionada con el Valle de las Piedras Rotas, como llamaban los pictos a los pilares desmoronados. Hacía mucho, cuando sus antepasados habían llegado por vez primera a la región, se habían aventurado en ese macabro valle, y un clan entero de ellos había perecido repentina, horriblemente y sin explicación alguna. O al menos Grom no lo quiso explicar. El horror había surgido de la tierra, y por alguna razón no era bueno hablar de ello, ya que se creía que podría ser invocado al mencionarlo, fuera lo que fuese. Pero Grom estaba dispuesto a cazar conmigo en cualquier otro sitio, pues era el mejor cazador de los pictos, y muchas y temibles fueron nuestras aventuras. Una vez maté con la espada de hierro que había forjado con mis propias manos a la más terrible de todas las bestias, el viejo dientes de sable, al cual los hombres llaman hoy en día tigre, porque se parecía más a un tigre que a cualquier otra cosa. En realidad su cuerpo era casi más parecido al del oso, excepto por su cabeza inconfundiblemente felina. Dientes de sable tenía unas extremidades enormes y un cuerpo grande, pesado y bajo, y desapareció de la tierra porque era un luchador demasiado terrible, incluso para aquella época sanguinaria. A medida que sus músculos y su ferocidad crecieron, su cerebro menguó hasta que por último se desvaneció el instinto de supervivencia. La naturaleza, que mantiene el equilibrio de estas cosas, lo destruyó.
porque si sus extraordinarios poderes de combate se hubieran aliado con un cerebro inteligente, habría destruido todas las demás formas de vida de la Tierra. Fue un accidente en el camino de la evolución, un desarrollo orgánico descontrolado y dirigido a las fauces y las garras, la matanza y la destrucción. Maté al Dientes de Sable en una batalla que constituiría una saga por sí misma, y durante meses permanecí delirante con espantosas heridas que hicieron que los guerreros más duros movieran la cabeza. Los pictos dijeron que nunca un hombre había matado a un Dientes de Sable con sus propias manos, pero me recuperé, para asombro de todos. Mientras estaba a las puertas de la muerte, se produjo una secesión en la tribu. Fue una secesión pacífica de las que ocurrían continuamente y contribuían en gran medida a que el mundo siguiera siendo habitado por tribus de pelo rubio. 45 de los hombres jóvenes tomaron parejas simultáneamente y se marcharon para fundar su propio clan. No hubo revuelta alguna. Era una costumbre racial que daría fruto en todas las eras posteriores, cuando las tribus surgidas de las mismas raíces se encontraban, después de siglos de separación, y se cortaban la garganta unas a otras con alegre abandono. La tendencia de los arios y los prearios fue siempre hacia la desunión, con los clanes separándose del tronco principal y dispersándose, de manera que estos jóvenes, liderados por un tal Bragi, mi hermano de armas, tomaron a sus muchachas y aventurándose hacia el sudoeste, instalaron su morada en el Valle de las Piedras Rotas. Los pictos protestaron aludiendo vagamente a una muerte monstruosa que acechaba en el valle, pero los aesires se rieron. Teníamos nuestros propios demonios y fantasías en los desiertos helados del lejano norte azul, y los diablos de otras razas no nos impresionaban demasiado. Cuando regresaron todas mis fuerzas y las sanguinolentas heridas no fueron más que cicatrices, tomé mis armas y crucé la meseta para visitar el clan de Bargi. Grom no me acompañó. Hacía varios días que no aparecía por el campamento Aesir, pero yo conocía el camino. Recordaba bien el valle, desde cuyos acantilados había contemplado la parte del extremo superior y cómo los árboles se espesaban en bosques en la parte más baja. Los lados del valle eran acantilados altos y crudos, y una escarpada y ancha cordillera a cada extremo los separaba de la región circundante. Hacia el extremo más bajo o sudoccidental, el fondo del valle estaba salpicado de columnas derruidas, algunas de las cuales asomaban por encima de los árboles, mientras que otras estaban caídas en montones de piedras cubiertas de líquen. Nadie sabía qué raza las había levantado, pero Grom había aludido siniestramente a una monstruosidad simiesca y peluda que bailaba repugnantemente bajo la luna, al son de una flauta demoníaca que inducía al horror y la locura. Crucé la meseta donde estaba instalado nuestro campamento, descendí la pendiente, atravesé un valle suave cubierto por la vegetación, ascendí otra pendiente y desemboqué en las montañas. Medio día de cómodo viaje me llevó hasta la cordillera al otro lado de la cual estaba el Valle de las Columnas. Durante muchas millas no había visto rastro alguno de vida humana. Los campamentos de los pictos estaban muchas millas al este. Coroné la cordillera y miré hacia el Valle de Ensueño con su tranquilo lago azul, sus amenazadores acantilados y sus columnas rotas asomando entre los árboles. Busqué humo. No lo vi, pero vi buitres dando vueltas por el cielo sobre un agrupamiento de tiendas a la orilla del lago. Descendí la cordillera cautelosamente y me aproximé al campamento silencioso. Allí me detuve paralizado de horror. No era fácil conmoverme. Había visto la muerte bajo muchas formas, y había escapado o tomado parte en masacres rojas donde se derramaba la sangre como si fuera agua y se cubría la tierra de cadáveres. Pero aquí me veía enfrentado a una devastación orgánica que me horrorizó y me hizo tambalearme. Del clan embrionario de Bragi,
No quedaba nadie vivo, y ningún cadáver estaba completo. Algunas de las tiendas de piel seguían levantadas, otras habían sido derribadas y aplastadas, como si las hubiera arrasado algún peso monstruoso. De manera que al principio me pregunté si el campamento no habría sido pisoteado por una manada de elefantes. Pero ningún elefante habría provocado una destrucción semejante a la que vi desplegada sobre el suelo ensangrentado. El campamento estaba en ruinas, salpicado de pedazos de carne y fragmentos de cuerpos, manos, pies, cabezas, pedazos de escombros humanos. Las armas estaban desperdigadas, algunas de ellas manchadas de un limo verdoso como el que brota de una oruga aplastada. Ningún enemigo humano podría haber provocado esta espantosa atrocidad. Miré el lago preguntándome si monstruos anfibios sin nombre se habrían arrastrado desde las tranquilas aguas, cuyo azul oscuro revelaba profundidades insondables. Entonces vi una huella dejada por el destructor. Era un rastro como el que pudiera dejar un gusano titánico, de varios metros de ancho, que haciendo heces llegaba hasta el valle. La hierba había quedado allanada por donde pasaba, y los arbustos y los árboles pequeños estaban aplastados y horriblemente manchados de sangre y limo verdoso. Con toda la furia desencadenada de mi alma desenvainé la espada y empecé a seguir el rastro, cuando una voz me llamó. Me volví para ver una figura rechoncha aproximándose a mí desde la cordillera. Era Grom el Picto, y cuando pienso en el valor que debió de necesitar para sobreponerse a todos los instintos adquiridos a través de las enseñanzas de la tradición y la experiencia personal, comprendo la auténtica profundidad de la amistad que le unía a mí. Acuclillándose junto a la orilla del lago, la lanza en las manos, los ojos negros siempre desviándose temerosos hacia las amenazadoras extensiones arboladas del valle, Grom me habló del horror del que había sido víctima el clan de Bragi bajo la luna. Pero antes me habló de aquello, y tal como sus padres le habían contado la historia a él. Hacía mucho que los pictos habían bajado desde el noroeste en un larguísimo viaje, hasta alcanzar por fin estas montañas cubiertas de bosques, donde debido a que estaban cansados y porque la caza y la fruta eran abundantes y no había tribus hostiles, se detuvieron y construyeron sus aldeas con muros de barro. Algunos de ellos, un clan entero de aquella tribu numerosa, instaló su morada en el Valle de las Piedras Rotas. Descubrieron las columnas y un gran templo en ruinas entre los árboles, y en ese templo no había capilla ni altar, sino la boca de un pozo que se perdía en las profundidades de la Tierra Negra, y en la cual no había escalones como los que pudiera hacer y usar un ser humano. Construyeron su aldea en el valle, y por la noche, bajo la luna, el horror cayó sobre ellos y dejó únicamente muros rotos y pedazos de carne manchada de limo. En aquellos días los pictos no temían nada. Los guerreros de otros clanes se reunieron y cantaron sus canciones de guerra y bailaron sus danzas de guerra, y siguieron un ancho rastro de sangre y limo hasta la boca del pozo del templo. Aullaron en señal de desafío y arrojaron peñascos a los que no oyeron tocar fondo. Entonces empezó a oírse el demoníaco sonido de una flauta, y del pozo salió una repugnante figura antropomórfica que bailaba a los extraños compases de una flauta que sujetaba en sus manos monstruosas. Lo horrible de su aspecto paralizó a los feroces pictos con asombro, y detrás de él asomó un inmenso bulto blanco procedente de la oscuridad subterránea. Del pozo surgió una pesadilla enloquecedora que las flechas desgarraron pero no pudieron detener, que las espadas hirieron pero no pudieron matar. Cayó babeando sobre los guerreros, aplastándolos hasta convertirlos en una papilla carmesí, despedazándolos como un pulpo podría despedazar peces pequeños, chupando la sangre de sus miembros mutilados y devorándolos mientras gritaban y forcejeaban. Los supervivientes huyeron, perseguidos hasta la misma cordillera, por la cual, aparentemente, el monstruo no era incapaz de impulsar su colosal figura.
Después de eso, no se aventuraron en el Valle Silencioso, pero los muertos visitaron a sus chamanes y sus ancianos en sueños, y les contaron secretos extraños y horribles. Hablaron de una antigua raza de seres semihumanos que antaño habitaron el valle y levantaron aquellas columnas para sus propios e inexplicables propósitos. El monstruo blanco de los pozos era su dios, invocado desde los abismos nocturnos del centro de la tierra a incontables leguas bajo el suelo negro, por medio de brujería desconocida para los hijos del hombre. El peludo ser antropomórfico era su sirviente, creado para servir al dios, un espíritu elemental sin forma traído desde las profundidades y encerrado en un recipiente de carne orgánico, pero más allá del entendimiento de la humanidad. Los antiguos se habían desvanecido hacía mucho en el limbo del cual habían salido arrastrándose en el negro amanecer del universo, pero su dios bestial y su esclavo inhumano seguían viviendo. Ambos eran orgánicos en cierta forma y podían ser heridos, aunque no se había encontrado ninguna arma humana lo bastante poderosa para matarlos. Bragi y su clan habían vivido durante semanas en el valle hasta que el horror atacó. Había sido apenas la noche anterior cuando Grom, de caza por las montañas y arriesgándose muchísimo, se había quedado paralizado al oír el agudo sonido de la flauta de un demonio, y después el clamor enloquecido de gritos humanos. Tumbado, con el rostro pegado al suelo, escondiendo la cabeza en un revoltijo de hierbas, no se había atrevido a moverse ni siquiera cuando los chillidos se convirtieron en el sonido babeante y repulsivo de un festín horripilante. Cuando rompió el alba, se arrastró tembloroso hasta los acantilados para contemplar el valle, y la visión de la carnicería, incluso desde lejos, le había hecho huir gimiendo hacia las montañas. Pero por último se le había ocurrido que debería advertir al resto de la tribu, y al regresar camino del campamento de la meseta me había visto entrar en el valle. Así habló Grom, mientras yo permanecía sentado y meditaba tétricamente, la barbilla apoyada en mi poderoso puño. No puedo describir con palabras modernas el sentimiento de clan que en aquellos días formaba parte vital de cada hombre y mujer. En un mundo donde la zarpa y el colmillo se levantaban en todas las manos y las manos de todos los hombres se levantaban contra todos los individuos, excepto aquellos que pertenecían a su propio clan, el instinto tribal era más que la mera expresión que es hoy en día. Formaba parte del hombre tanto como su corazón o su mano derecha. Era algo necesario, pues solo unida en grupos indisolubles podía la humanidad sobrevivir a los escenarios terribles del mundo primitivo. Así que ahora, el dolor personal que sentía por Bragi y los jóvenes de miembros esbeltos y las muchachas sonrientes de piel blanca quedó ahogado en un mar de dolor y furia más hondos, que tenía profundidad e intensidad cósmicas. Permanecí sentado con gesto hosco, mientras el Picto se acuclillaba ansioso a mi lado, su mirada yendo de mí a las amenazadoras profundidades del valle, donde las malditas columnas se cernían como los dientes rotos de brujas cloqueantes entre las hojas ondulantes. Yo, Njord, que era muy dado a usar mi cerebro en demasía, vivía en un mundo físico, y los viejos de la tribu ya pensaban por mí, pero pertenecía a una raza destinada a convertirse en la dominante tanto mental como físicamente, de modo que no era un simple animal musculoso. Así que mientras estaba allí sentado, un pensamiento, primero de forma débil y luego más clara, llegó hasta a mí y me provocó que una breve risa feroz brotara de mis labios. Levantándome, ordené a Grom que me ayudase y construimos una pira a orillas del lago con madera seca, usando los postes de las tiendas y los mangos rotos de las lanzas. Después recogimos los fragmentos sanguinolentos que habían sido pedazos del grupo de Bragi y los pusimos sobre el montón y le aplicamos pedernal y acero. El triste y denso humo se arrastró hasta el cielo como una serpiente, y volviéndome hacia Grom, hice que me condujera hasta la selva donde acechaba el horror escamoso.
Sata, la gran serpiente. Grom me miró boquiabierto. Ni siquiera los mejores cazadores de los Pictos perseguían a la que se arrastra, pero mi voluntad era como un viento que le barrió apartándole de mi paso, y por último me abrió camino. Abandonamos el valle por el extremo superior, cruzando la cordillera, rodeando los altos acantilados, y nos sumergimos en la espesura del sur, que estaba poblado únicamente por los sombríos habitantes de la jungla. Nos internamos en la profundidad de la selva, hasta que llegamos a una extensión baja, oscura y húmeda, cubierta de árboles festoneados con enredaderas, donde nuestros pies se hundieron profundamente en el sedimento esponjoso, alfombrado de vegetación podrida, y donde una humedad pringosa rezumaba bajo el peso de las pisadas. Este, me dijo Grom, era el reino dominado por Sata, la gran serpiente. Les hablaré de Sata. Hoy en día no hay nada parecido en el mundo, ni lo ha habido desde hace eras incontables. Como el dinosaurio devorador de carne, como el viejo dientes de sable, era demasiado terrible para existir. Incluso entonces era la superviviente de una época más oscura, cuando la vida y sus formas eran más crudas y espantosas. No había muchos de su especie por aquel entonces, aunque puede que hubieran existido en gran número en el cieno pestilente de los enormes pantanos selváticos que había más al sur. Era más grande que cualquier pitón de la era moderna, y sus fauces goteaban con un veneno 1000 veces más mortífero que el de una cobra real. Nunca fue adorada por los Pictos de pura sangre, aunque los negros que vinieron después la divinizaron, y la adoración persistió en la raza híbrida que brotó de los negros y sus conquistadores blancos. Pero para otros pueblos fue lo peor de los horrores malignos, y los relatos sobre ella se convirtieron en demonología. Así que en épocas posteriores, Sata se convirtió en el verdadero diablo de las razas blancas, y los estigios primero la adoraron, y luego, cuando se convirtieron en egipcios, la aborrecieron bajo el nombre de Set, la antigua serpiente, mientras que para los semitas se convirtió en Leviatán y Satanás. Era lo bastante terrible como para ser un dios, pues era una muerte que se arrastraba. Había visto a un elefante macho caer muerto en el acto por la mordedura de Sata. La había atisbado abriéndose su sinuoso y horrible camino a través de la densa jungla. La había visto tomar su presa, pero nunca la había cazado. Era demasiado espantosa, incluso para quien había matado al viejo dientes de sable. Pero ahora la perseguí, sumergiéndome cada vez más en la cálida y jadeante pestilencia de su jungla, incluso cuando la amistad que sentía hacia mí no fue suficiente para hacer que Grom siguiera adelante. Me recomendó que me pintase el cuerpo y cantase mi canción de muerte antes de seguir avanzando, pero continué sin hacerle caso. En una pista natural que se deslizaba entre los árboles apretados dispuse una trampa. Encontré un árbol grande de fibra blanda y esponjosa, pero de tronco espeso y pesado, y corté su base muy cerca del suelo con mi gran espada, dirigiendo su caída de forma que, cuando se desmoronase, su copa chocara contra las ramas de un árbol más pequeño y quedara apoyado a través de la pista, un extremo descansando sobre el suelo, el otro atrapado en el árbol pequeño. Después podé las ramas del lado inferior y cortando un arbolito duro y delgado, lo podé y lo clavé como un poste de apoyo bajo el árbol inclinado. Entonces, cortando el árbol que lo soportaba, dejé el enorme tronco apoyado precariamente sobre el poste, para lo cual le até una larga parra, tan gruesa como mi muñeca. Después seguí avanzando a través de aquella selva del crepúsculo primordial hasta que un abrumador olor fétido asaltó mis narices, y entre la tupida vegetación que tenía delante, Sata asomó su repugnante cabeza, balanceándola mortíferamente de lado a lado, mientras su lengua, con forma de tenedor, entraba y salía de la boca,
y sus grandes y terribles ojos amarillos me abrazaban gélidamente con toda la maligna sabiduría del negro mundo de los antiguos que existió antes del hombre. Retrocedí sin sentir miedo alguno, solo una sensación de frialdad en la espina dorsal. Y Sata me persiguió sinuosamente, con su resplandeciente fuste de 24 metros ondulándose sobre la vegetación putrefacta en hipnótico silencio. Su cabeza con forma de cuña era más grande que la cabeza del caballo más grande, su tronco era más grueso que el cuerpo de un hombre, y sus escamas resplandecían con 1000 brillos cambiantes. Yo era para Sata como un ratón para una cobra real, pero tenía colmillos que ningún ratón ha tenido jamás. A pesar de lo rápido que era, sabía que no podría evitar el ataque relampagueante de aquella enorme cabeza triangular, así que no me atreví a dejar que se acercara demasiado. Huí sutilmente por la pista y noté detrás de mí el ímpetu del gran cuerpo flexible como una ráfaga de viento atravesando la hierba. No le llevaba mucha ventaja cuando corrí bajo el tronco caído, y mientras su gigantesca y resplandeciente longitud se deslizaba bajo la trampa, agarré la liana con ambas manos y tiré desesperadamente. Con un golpe el gran tronco cayó sobre el lomo escamoso de Sata, unos 2 metros por detrás de mi cabeza con forma de cuña. Había confiado en romperle el espinazo, pero creo que no lo conseguí, pues el enorme cuerpo se retorció y tensó, y la poderosa cola se agitó en latigazos, cegando los arbustos como si fuera un flagelo gigante. En el momento de la caída, la inmensa cabeza se había convulsionado y golpeó el árbol con un impacto tremendo, las poderosas fauces trasquilando la maleza como cimitarras. Por fin, como si fuera consciente de que combatía a un enemigo inanimado, Sata se volvió hacia mí, irguiéndose en toda su extensión. El cuello escamoso se contorsionó y arqueó. Las poderosas fauces se abrieron, revelando colmillos de 30 centímetros de longitud, de los cuales goteaba un veneno que podría haber quemado la piedra sólida. Creo que debido a su fuerza formidable, Sata se habría escurrido por debajo del tronco, de no haber sido por una rama rota que se había hundido profundamente en su costado, sujetándola como un anzuelo. El sonido de su silbido llenó la jungla, y sus ojos me miraron con una maldad tan concentrada que me estremecí a mi pesar. Oh, ella sabía que era yo quien la había atrapado. Ahora, al acercarme lo máximo que me atrevía, y con un gesto repentino de mi lanza, atravesé su cuello justo bajo sus fauces abiertas, clavándola al tronco. En aquel momento me arriesgué mucho, pues distaba de estar muerta, y sabía que en un instante soltaría la lanza del tronco y sería libre para atacar. Pero en ese instante me lancé, y blandiendo la espada con todas mis fuerzas, corté de un tajo su terrible cabeza. Los tirones y contorsiones de la forma aprisionada de Sata, en vida, no era nada comparado con las convulsiones de su cuerpo decapitado en la muerte. Me retiré, arrastrando la gigantesca cabeza detrás de mí con un palo retorcido, y me puse a trabajar a una distancia segura de la cola que se agitaba. Trabajaba con la muerte desnuda, y ningún hombre tuvo jamás más cuidado que yo. Corté las bolsas de veneno en la base de los enormes colmillos y bañé las cabezas de 11 flechas en el terrible veneno, teniendo cuidado de que solo las puntas de bronce recibieran el líquido, que de lo contrario habría corroído la madera de las resistentes flechas. Mientras lo hacía, Grom, impulsado por la camaradería y la curiosidad, llegó sigiloso y nervioso a través de la jungla, y su boca se abrió de par en par cuando vio la cabeza de Sata. Durante horas empapé las cabezas de las flechas en el veneno, hasta que estuvieron cubiertas de una repugnante costra verde, y mostraron pequeñas manchas de corrosión en los sitios donde el veneno se había comido el bronce sólido. Las envolví cuidadosamente en hojas anchas y gruesas parecidas a goma,
y después, aunque la noche había caído y las bestias depredadoras rugían por todos lados, volví a través de las montañas selváticas, acompañado por Grom, hasta que al alba llegamos de nuevo a los altos acantilados que se cernían sobre el valle de las piedras rotas. En la boca del valle rompí mi lanza y saqué todas las flechas sin envenenar del carcaj y las partí. Me pinté la cara y los miembros como se pintaban los aesires solo cuando se dirigían a la muerte segura, y canté mi canción de despedida al sol que se elevaba sobre los acantilados, con la dorada cabellera flotando al viento de la mañana. Después descendí al valle, arco en mano. Grom no fue capaz de obligarse a seguirme. Permaneció tirado boca abajo sobre el polvo y aulló como un perro moribundo. Dejé atrás el lago y el campamento silencioso donde las cenizas de la pira todavía humeaban, y me interné bajo los tupidos árboles que había más allá. A mi alrededor se erguían las columnas simples, bultos sin forma producto de los estragos de los eones. Los árboles se hacían más densos y bajo sus inmensas ramas frondosas la luz misma era oscura y maligna. Como en una sombra crepuscular, vi el templo arruinado, muros ciclópeos levantándose sobre masas de mampostería derruida y bloques de piedra caídos. A unos 500 metros más adelante, una enorme columna se elevaba en un claro despejado, hasta 25 o 30 metros de altura. Estaba tan desgastada y picada por el tiempo y los años que cualquier niño de mi tribu habría podido trepar por ella. Decidí aprovecharla y cambié de plan. Llegué a las ruinas y vi enormes muros derruidos sujetando un techo abovedado, del cual se habían desprendido muchas piedras, de manera que se asemejaba a las costillas cubiertas de líquen del esqueleto de algún monstruo mítico que se arqueara por encima de mí. Columnas titánicas flanqueaban el portal abierto a través del cual 10 elefantes podrían haber pasado uno junto al otro. Antaño debió de haber inscripciones y jeroglíficos en los pilares y los muros, pero hacía mucho que se habían borrado por la erosión. Alrededor de la gran sala, en el lado interior había columnas en mejor estado de conservación. En cada una de estas columnas había un pedestal plano, y algún oscuro recuerdo instintivo resucitó vagamente una escena sombría, en la que tambores negros rugían enloquecidamente, y sobre estos pedestales seres monstruosos se acuclillaban repugnantemente en rituales inexplicables que se remontaban al amanecer negro del universo. No había altar, solo la boca de un enorme pozo en el suelo de piedra, con extrañas y obscenas inscripciones alrededor del borde. Arranqué grandes pedazos de piedra del suelo putrefacto y las arrojé por el pozo que se perdía en la oscuridad más absoluta. Las oía rebotar en los costados, pero no las oía tocar el fondo. Lancé piedra tras piedra, cada una con una maldición abrasadora. Y por último, oí un sonido que no era el rumor menguante de las piedras que caen. Del pozo surgía una demoníaca música de flauta, que era una sinfonía de locura. En la remota oscuridad atisbé el débil y temible resplandor de un inmenso bulto blanco. Me retiré lentamente a medida que la flauta se oía más fuerte, retrocediendo a través de la ancha puerta. Oí un sonido de arañazos de alguien trepando, y del pozo y de la puerta. Entre las columnas colosales surgió una increíble figura saltarina. Aquello caminaba erguido como un hombre, pero estaba cubierto de pelo, que era más desordenado donde debería estar su cara. Si tenía oídos, nariz y boca, no los descubrí. Solo un par de ojos saltones y rojos asomaban de la máscara peluda. Sus manos deformes sujetaban una extraña flauta que soplaba de forma extravagante mientras bailaba acercándose a mí con muchos saltos y cabriolas grotescos. Detrás de él oí un repulsivo ruido obsceno, como si una masa inestable y temblorosa saliera de un pozo. Entonces saqué una flecha.
tensé la cuerda y envié la saeta zumbando a través del pecho peludo de la monstruosidad bailarina. Cayó como si le hubiera alcanzado un rayo, pero para mi espanto la flauta siguió sonando, aunque había caído de las manos amorfas. Entonces me volví y corrí veloz hacia la columna, a la que trepé antes de mirar hacia atrás. Cuando alcancé el pináculo, miré, y debido a la impresión y a la sorpresa por lo que vi, casi me caigo de mi elevada posición. El monstruoso habitante de las tinieblas había salido del templo, y yo, que esperaba un horror, pero con alguna forma terrenal, contemplé el engendro de una pesadilla. No sé de qué infierno subterráneo había salido arrastrándose en eras pretéritas, ni qué época negra representaba. Pero no era una bestia, tal y como la humanidad entiende a las bestias. Lo llamo gusano a falta de un término mejor. No hay ningún idioma terrestre que tenga nombre para ello. Solo puedo decir que se parecía más a un gusano que a un pulpo, una serpiente o un dinosaurio. Era blanco e hinchado y arrastraba su temblorosa masa sobre el suelo, como hacen los gusanos, pero tenía gruesos tentáculos planos y antenas carnosas y otros accesorios cuyo uso soy incapaz de explicar, y tenía una larga probóscide que se enrollaba y desenrollaba como la trompa de un elefante. Sus 40 ojos, dispuestos en un horripilante círculo, estaban compuestos de miles de facetas de tantos colores brillantes que cambiaban y se alteraban en transmutaciones interminables. Pero durante toda la interacción de tonos y brillos conservaban su maligna inteligencia. Sí, había inteligencia detrás de aquellas facetas parpadeantes, no humana ni animal, sino una inteligencia demoníaca, hija de la noche, como la que los hombres sienten débilmente en los sueños, palpitando titánicamente en los abismos negros más allá de nuestro universo material. En tamaño el monstruo era inmenso, su masa habría empequeñecido a un mastodonte, pero mientras temblaba con el horror cósmico producido por aquella cosa, me llevé una flecha emplumada al oído y la arrojé zumbando en su dirección. La hierba y los arbustos quedaron aplastados cuando el monstruo vino hacia mí como una montaña ambulante, y arrojé flecha tras flecha con fuerza terrible y mortífera precisión. No podía fallar un objetivo tan descomunal. Las flechas se hundieron hasta las plumas o incluso desaparecieron de la vista en la masa temblorosa, cada una cargada con veneno suficiente para matar a un elefante macho. Pero aquello siguió avanzando, veloz, horripilante, ignorando en apariencia tanto las flechas como el veneno en que estaban empapadas. Y todo el tiempo la repugnante música prestaba un enloquecedor acompañamiento, con su leve gemido que surgía de la flauta tirada en el suelo. Mi confianza empezó a desvanecerse, incluso el veneno de Sata era fútil contra este ser misterioso. Hundí mi última flecha en la temblorosa montaña blanca que tenía casi directamente debajo de mí. Tanto se había acercado el monstruo a mi posición. Entonces repentinamente su color cambió. Una oleada de azul enfermizo lo cubrió, y la inmensa masa se agitó en convulsiones semejantes a un terremoto. Con un salto terrible golpeó la parte baja de la columna, que cayó convirtiéndose en añicos de piedra. Pero mientras se producía el impacto, di un gran salto y atravesando el aire caí directamente sobre el lomo del monstruo. La piel esponjosa cedió bajo mis pies, y hundí mi espada hasta la empuñadura, arrastrándola a través de la carne hinchada, trazando una horrible herida de 1 metro de longitud, de la cual resumó un limo verdoso. Entonces un golpe de un tentáculo fuerte como un cable me arrojó de la espalda del titán y me lanzó 100 metros a través del aire hasta que choqué con un montón de árboles gigantes. El impacto debió de astillar la mitad de los huesos de mi cuerpo,
pues cuando quise agarrar mi espada de nuevo y arrastrarme una vez más al combate, no pude mover las manos ni los pies, sino solo agitarme indefenso con la espalda rota. Pero podía ver al monstruo y supe que había vencido, incluso en la derrota. La masa montañosa saltaba y se ondulaba. Los tentáculos se proyectaban enloquecidos, las antenas se agitaban y retorcían, y la nauseabunda blancura se había convertido en un verde pálido y espeluznante. Se giró pesadamente y se lanzó de regreso al templo, balanceándose como un barco tocado en medio del fuerte oleaje. Los árboles caían y se partían cuando tropezaba con ellos. Lloré de pura rabia porque no podía agarrar mi espada y correr a morir saciando mi furia enloquecedora con mandobles poderosos. Pero el dios gusano estaba herido de muerte y no necesitaba mi inútil espada. La flauta demoníaca del suelo proseguía con su melodía infernal, que era como el canto fúnebre de la criatura. Entonces vi que el monstruo giraba y vacilaba, y agarraba el cuerpo de su esclavo peludo. Durante un instante, la figura simiesca estuvo suspendida en mitad del aire, agarrada por la gruesa probóscide, y luego fue arrojada contra la pared del templo con tal fuerza que redujo el cuerpo peludo a una simple pulpa amorfa. En ese momento la flauta lanzó un espantoso chirrido, y después quedó en silencio para siempre. El titán se tambaleó al borde del pozo. Entonces se produjo otro cambio, una terrible transfiguración cuya naturaleza sigo sin poder describir. Incluso ahora, cuando intento pensar en ella claramente, solo tengo la caótica conciencia de una transmutación blasfema y antinatural de forma y sustancia, impresionante e indescriptible. Luego la masa extrañamente alterada se desmoronó en el pozo para caer hasta las tinieblas definitivas de las que salió, y supe que estaba muerta. Y mientras desaparecía en el pozo, con un gruñido desgarrador y espeluznante, las paredes derruidas temblaron desde la cúpula hasta los cimientos, se combaron hacia adentro y se desmoronaron con una reverberación ensordecedora. La columna se hizo trizas y con un choque cataclísmico la bóveda misma se vino abajo. Durante un instante el aire pareció velado por los cascotes que caían y el polvo de piedra, a través del cual las copas de los árboles se agitaban enloquecidamente como si estuvieran en una tormenta o en la convulsión de un terremoto. Después todo se aclaró de nuevo y yo miré sacudiéndome la sangre de los ojos. Donde se había levantado el templo había solo una descomunal pila de cascotes y piedras rotas, y todas las columnas del valle habían caído para convertirse en escombros derruidos. En el silencio subsiguiente oí a Grom aullando su canto fúnebre por mí. Le ordené que me pusiera la espada en la mano, y así lo hizo. Se agachó para escuchar lo que tenía que decirle, pues me moría rápidamente. «Que mi tribu recuerde», dije, hablando lentamente, «que la historia sea contada de aldea en aldea, de campamento en campamento, de tribu en tribu, para que los hombres sepan que ningún hombre ni bestia ni diablo puede atacar sin pagarlo al pueblo dorado de Asgard. Que levanten una sepultura donde he caído y me dejen yacer dentro con mi arco y mi espada a mano, para proteger este valle eternamente, de manera que si el fantasma del dios que he matado sube desde las profundidades, mi fantasma esté siempre listo para presentarle batalla». Y mientras Grom aullaba y se golpeaba el peludo pecho, la muerte cayó sobre mí en el Valle del Gusano. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí la historia de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Si fue así, dejen su like y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Recuerden que pueden escuchar algunas de las lecturas en Spotify. Les dejo link en la descripción.
Bueno, hoy tuvimos una historia muy interesante y emocionante que nos cuenta Robert Irving Howard a través de su personaje James Allison, el cual a su vez, a través de las memorias de sus vidas pasadas, nos habla de cuando fue Njord y cómo con su tribu proveniente de Nordheim viajaban junto a él a su gusto, o mejor dicho, regidos por periodos caprichosos de tiempo. Por donde pasaban luchaban con otras tribus o grupos. En esta historia se encuentra con Grom y la tribu de los Pictos. Ganaron la batalla, pero al reconocer el poder de Grom, Njord decide dejarlo con vida, aprender su idioma y luego dejarlo regresar con su tribu. Este Picto, agradecido por haber recibido piedad, habla con su tribu para formar una alianza de paz con los nórdicos arios. Así se hace y permanecen un tiempo relativamente largo ahí, pues ambas culturas aprenden entre sí de sus avances. Llega un momento en que los nórdicos se separan. Un grupo de hombres y mujeres jóvenes deciden casarse y tomar su camino, cosa común en su cultura, y deciden establecerse en el Valle de las Piedras Rotas. Grom les advierte a Njord y a su pueblo que ese era un lugar peligroso, pues ahí habitaba un demonio. Los nórdicos se burlaron del miedo del Picto y establecieron ahí su campamento. El líder de esta comitiva era Bragi, el hermano de Njord. Nuestro protagonista estuvo recuperándose de algunas heridas las primeras semanas en que su hermano se había separado del grupo. Cuando se recuperó, fue a visitarlos. Se encuentra con la masacre. Grom, aún temeroso, se acerca y le cuenta lo que pasó. Incineran los restos de su pueblo y Njord lleva a cabo su plan de venganza. Primero necesitaba matar a Sata, una serpiente enorme que habitaba en el valle. Para eso creó una trampa con unos troncos. Asesinar a esa serpiente, que incluso era temida por Grom, solo era el primer paso para acabar con el gusano. Bañó sus flechas del veneno que obtuvo de Sata y después fue en busca del monstruo asesino. Al ir a buscarlo en el abismo que se abría en el templo, salió primero una figura semihumana con una flauta. Njord le da con una flecha y su cuerpo se desploma. Sin embargo, la flauta sigue sonando. El gusano sale y Njord desde una columna le dispara el resto de su arsenal. Sin embargo, el gusano parecía no inmutarse. Cuando ya lo tenía justo debajo, el nórdico salta sobre su lomo para hacerle una herida fatal con su espada. Uno de los tentáculos lo manda a volar 100 metros hasta hacerlo chocar con un árbol gigantesco. Su columna queda destrozada, pero pudo presenciar cómo el veneno de las flechas hacía efecto por fin en aquel monstruo sobrenatural. Esta historia parece la mezcla de varias historias más. Por un lado parece funcionar el poema de Beowulf, que se enfrenta con un dragón, y a la vez hay elementos de anteriores relatos de este mismo autor. Por ejemplo, le da una forma al monstruo muy similar a la de Golgoroth. La descripción que hace del monstruo y lo que evoca en el personaje causa una sensación ominosa a nosotros los lectores, que al menos a mí en lo personal me lleva a concebir nuevas formas de terror en la literatura. Una oscuridad cósmica, donde acechan siempre criaturas inimaginables, grotescas y malignas. Todo esto mezclado siempre en los relatos con la oscuridad misma del ser humano, que al menos yo he entendido como una especie de inconsciencia que hacía funcionar a nuestra raza a partir de unos instintos salvajes muy cercanos a la locura. Creo que esa es una de las constantes de las historias de Robert Howard y que puede hacernos profundizar en la reflexión sobre cómo era la mente humana al principio de los tiempos, no solo primitiva y salvaje, sino compulsiva e incontrolable. Njord en este relato representa al héroe, no solo por derrotar al gusano,
sino porque también aplica la piedad dentro de un grupo sanguinario y porque logra crear una estrategia en su venganza. El poder tener una individualidad dentro de un grupo, aún en la actualidad, es algo complejo. Salirse de la norma, no en una postura rebelde, sino en una consciente, es siempre difícil. En el cuento, porque el instinto tribal estaba muy implantado, como nos lo cuenta el narrador, y en la actualidad porque los grupos y constructos sociales definen y sostienen al yo. En mi perspectiva, no fue tanto héroe por su valentía y fuerza, sino por su capacidad de cuestionamiento, de desapego y de pensamiento. En fin, chicos, chicas, hasta aquí el video de hoy. Mañana terminamos con el libro de El Mundo Perdido de Sir Arthur Conan Doyle, así que estén atentos. Para mí ha sido un placer leerles como siempre. Nos vemos.